Entre estas imágenes que ustedes están viendo, hay más de un inmigrante inocente, deportado injustamente, a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Lo peor es que a este punto incluso puede ser que la gran mayoría de esos que ustedes están viendo sean realmente inmigrantes que solo estaban trabajando y no miembros del supuesto Tren del Aragua. Vaya, ni venezolanos son la gran mayoría. Y lo que hoy se acaba de revelar con pruebas ha indignado tanto al mundo que hasta la propia Casa Blanca tuvo que salir a reconocerlo. Trump mandó entre esos supuestos delincuentes que ustedes ven en las imágenes y que se presentaron como un circo a un joven padre de familia, con residencia legal en los Estados Unidos. Ya tenía papeles. Lo arrancaron de su casa sin juicio, sin aviso, sin defensa. Tenía una orden judicial que lo protegía. Una sentencia escrita firmada por un juez que decía con todas sus letras que no podía ser deportado. ¿Y qué hizo el gobierno de Trump? Lo ignoró. Le pasó por encima. Lo subió a un avión como si fuera contrabando y lo entregó al mismo país del que había huido porque su vida corría peligro. Su verdadero delito: ser un inmigrante hispano. Ser un hombre de piel morena en un sistema que lo clasifica como sospechoso por eso. Ni siquiera lo acusaron de nada. No hubo pruebas, no hubo cargos, no hubo un juicio. Nada. Solo el perjuicio disfrazado de operativo. Solo el capricho de un gobierno que decidió que una orden judicial ya no significaba nada si la persona que protege es de otro color de piel o si habla español. Esta es la historia de Kilmar Armando Ábrego García, y en esta transmisión vamos a descubrir cómo es apenas el primero de una larga lista que hoy está saliendo a la luz, de inmigrantes hispanos inocentes, víctimas del racismo de Donald Trump. César Eliseo Soto Manga. Esto de lo que vamos a hablar hoy suena a una verdadera historia de terror, sobre todo si eres un inmigrante como yo. Kilmar Armando Ábrego García es el nombre de esta persona que llegó a Estados Unidos escapando precisamente de las pandillas salvadoreñas, de las maras que le cobraban extorsión a él y a su familia y que lo tenían marcado para desaparecerlo. El tipo huyó con lo poco que tenía. Le pidió protección a un juez en los Estados Unidos. El juez le otorga la protección. Pero antes ese juez estadounidense verificó que no tuviera antecedentes penales. Le dieron un permiso de residencia. Vivía ahí en Estados Unidos con su esposa, trabajaba legalmente. Es decir, no estamos hablando, amigos, de uno de estos supuestos casos de los que precisamente hace unos días nosotros hablábamos y yo les decía, ni lo quiera Dios que entre esas personas que se están mostrando en el video exista alguien inocente, porque sería horrible saberlo. Teníamos nuestras sospechas, incluso en ese momento nosotros lo mencionamos aquí, y las sospechas de lo peor, pues lamentablemente, amigos, ya está saliendo a la luz. Ya tenemos las primeras evidencias, no las puede negar Donald Trump, porque a este punto, como vamos a ver, ya tuvieron que salir a reconocer este error, porque no les quedó de otra. Lo más impactante, amigos, son dos cosas. Es la manera en la que se descubre, y ahora que se destapa la cloaca de lo que Trump hizo, una enorme lista de personas que también están ahí acusadas presuntamente de forma falsa.
tenía un niño, tiene un niño esta persona, de la que hoy se sabe, un hijo de 5 años, que por cierto tiene necesidades especiales. Y tenía todos sus papeles en regla. Pero, bueno, no tenía lo único que este sistema de Trump le exige para respetarlo. Le faltaba algo, la piel blanca. Porque cuando ICE, la agencia migratoria, empezó a responder a prender a supuestos pandilleros como parte de este show mediático de Donald Trump, pues no se tomaron la molestia de revisar expedientes, no hicieron audiencias, no preguntaron al juez, fueron por los de siempre, los latinos, los hispanos que somos morenos, los que tenemos un acento al hablar inglés, los que para ellos parecemos culpables por cómo nos vemos, por nuestro color de piel. Y Kilmer estaba precisamente en el lugar equivocado, con el color de piel equivocada, en el país que presume ser la cuna de la libertad. Pero donde se aplica ahora con la administración de Trump esta ley dependiendo de a quién le toque. Lo peor, pues, es que el caso de Kilmer no es un caso aislado, amigos. Ahora, déjenme mostrarles, por cierto, algunas fuentes, porque esto parece de verdad. Yo me pongo en el papel de Kilmer como inmigrante y no me quiero ni imaginar el terror que debió vivir, pero ahora ya está saliendo una larga lista de familias que gracias a ese video que difunde Bukele y Trump, por cierto, empiezan a reconocer las caras de estos videos que ustedes ven y que se volvieron mediáticos, que la Casa Blanca lo usó como propaganda y bueno, se difunden por ambos gobiernos con mucho orgullo. Hombres que buscaban asilos, hombres que huían de la violencia, de la miseria, y ahora pues son exhibidos como trofeos de una cacería injusta. Familias que al ver estas imágenes pues gritan al mundo que sus hijos, hermanos, esposos no son criminales. Ni siquiera eran ilegales, muchos de ellos tenían papeles. Que no tienen vínculos con ese famoso tren del Aragua. Que todo esto es una farsa, un montaje de Donald Trump. Michael Espinosa, por ejemplo, Escalona. Les voy a decir otros nombres que ustedes pueden ir verificando. Si quieren ver la lista completa, la pueden ustedes ver en esa nota. Ya salieron otros 5 hoy y van saliendo más y más. El primero, después de la persona que yo les digo, pues es precisamente Michael Espinosa Escalona, que fue detenido el año pasado cuando intentaba ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo junto con su pareja y su bebé de 1 año. No tiene antecedentes penales, pero sí tiene un delito, que pues tiene tatuajes. Y entonces, como tenía un tatuaje, pues para las autoridades pertenece a una pandilla. Otro caso, José Franco Caraballo Tiapa. Es un joven que se entregó a las autoridades estadounidenses pidiendo asilo político, cumplía con todas las citas programadas con ICE, pero uno de esos días, en una de las citas rutinarias, fue detenido sin ninguna explicación y deportado a esta cárcel en El Salvador, a pesar de no tener antecedentes criminales. Otro caso más, Francisco García Cacique, un barbero profesional que se fue igual a Estados Unidos. Su familia lo reconoce precisamente gracias a estos videos que se difunden por cierto, los sacan allí Bukele en X y también lo saca la Casa Blanca en una conferencia gracias a que se difunden algunos de estos rostros. La familia lo ve y dice, oye, y algunos amigos, ese es el barbero con el que yo me voy a cortar el pelo, ese no es del tren del Aragua, estaba desaparecido. Y pues ya empiezan a hacer estas acusaciones. Eso no tiene ningún vínculo con ninguna organización criminal. Él trabajaba honradamente. Y es una larga lista de muchas personas, amigos, que fueron arrancadas de sus vidas y que siguen siendo etiquetados como miembros de una organización terrorista. Ya saben ustedes la palabra completa para que no nos censuren. No les hacen juicio, no tienen justicia y ya pues sus familias están clamando por su inocencia y demostrándola. Nada más que pues sus voces
eran silenciadas por toda la maquinaria de propaganda gubernamental de Donald Trump, que prefiere hacer este espectáculo mediático como el video que están ustedes viendo ahí y mostrar esta supuesta mano dura. ¿Se acuerdan? Incluso yo se los dije cuando sale la jefa de prensa de Donald Trump y dice: lo que le sugerimos a cualquier inmigrante ilegal es que se vayan por su propio pie si no quieren aparecer en uno de estos divertidos videos. Así los llamó, divertidos videos. A ella le daba risa esto. Es decir, implícitamente con eso, la jefa de prensa de Trump aceptaba que el delito de estas personas había sido ser inmigrantes, que era mentira, que eran parte del Tren de la Aragua. Y ese es el retrato exacto, amigos, de lo que pasa cuando un gobierno se siente tan impune, tan envalentonado, que ya ni siquiera le importa actuar con total desprecio a la ley. Y estamos hablando de alguien que no estaba en el país de forma irregular, No era un indocumentado. Él ya tenía arreglada su situación. Tenía residencia legal, tenía familia. Tenía una orden judicial que decía no lo pueden deportar. Si seguía así, pues era cuestión de tiempo nada más para que siguiera con sus trámites y en algún punto se iba a convertir en ciudadano estadounidense. Tenía un permiso legal para estar en Estados Unidos y aún así lo trepan al avión y lo tiran en uno de estos penales de los más violentos y duros que hay en Centroamérica. Como si fuera una escoria social. Porque nos han dicho que estas cárceles están diseñadas precisamente para esto. Yo se los dije la vez pasada. Y perdón, o sea, como abogado, yo tengo una maestría en derechos humanos y se los digo. La única manera de acabar con esta escoria de las pandillas y los miembros de los cárteles es no respetando sus derechos humanos en privilegio de la defensa de los derechos humanos de inocentes. ¿Por qué vamos a respetar los derechos humanos de estas personas cuando ellos no se tientan el corazón para asesinar brutalmente a muchos inocentes? Y entonces pues ya hay que el debido proceso, darle su caviar, que le falta proteína, ¿no? A ver, yo les decía la vez pasada, el problema es que ahí caigan inocentes. ¿Y saben qué? Pues la cosa es que sí, cayeron. Ese es el problema, cuando se normaliza la brutalidad desde el poder. Y ahora Trump, pues, lo ha normalizado. Cuando la ley ya no protege al individuo, cuando se convierte en un arma contra los inmigrantes, porque puede decir que fue un error administrativo, como ya ven ustedes que lo está reconociendo ahí. Dice que fue un problema de coordinación, que alguien se equivocó con un papel. La cosa es que no nada más es un caso, están brotando nombres y nombres y nombres. Ahora, no nos pueden tratar como idiotas. No hay manera de que un residente legal con una orden judicial activa termine deportado a un país del que huyó, del que, por cierto, ahora vamos a hablar de eso. Aquí yo creo que hay que hablar parejo, Primero, en Estados Unidos, este amigo era legal, pero llega a su país. Entonces uno dice, bueno, pues llego a mi país, aquí me van a tratar bien, es un malentendido, llegando me van a... Oiga, señor, Estados Unidos se pasó conmigo, yo soy legal, no soy venezolano y mucho menos soy miembro del Tren de la Aragua. Y ser venezolano no implica ser miembro del Tren de la Aragua. Tú puedes checar aquí mis antecedentes, yo soy salvadoreño, bla, bla. Eso no pasó. Lo peor de todo, amigos, aquí es que esta es una segregación racial disfrazada de política migratoria de Donald Trump. ¿No les recuerda, por cierto, algo estas imágenes de aquí? ¿No les recuerda a las barracas, precisamente a esta imagen de las barracas de... Se las voy a poner por aquí, miren. Claro, hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre estas barracas y los que están al fondo. Pero que si les digo que muchos de los que están ahí son inmigrantes inocentes que están condenados a vivir en estas condiciones. Nada más que esto es como, yo en alguna ocasión sembramos tomate en México. Entonces el truco del agricultor es carearlo.
Encima de las taras ponen el tomate más bonito y ya abajo va revuelto. Primera y segunda. Y aquí lo que nos parece, amigos, es que, claro, para la imagen ponen a los más malos, ¿no? Que se vean los más malos que la carne de puerco. Pero ya en la realidad estamos viendo cómo están brotando una larga lista de nombres que dicen, oye, en esos aviones no van miembros del Tren del Aragua, van también inocentes. Es una segregación racial disfrazada de política migratoria de Donald Trump. Ese es el gran problema. Por eso les duele tanto que hace unas semanas el embajador de Sudáfrica en Washington, lo hablábamos aquí, Ibrahim Rasool, acusó a Trump públicamente de practicar una política supremacista blanca. Y no lo hizo desde una cuenta anónima, él lo dijo de frente en un evento oficial, con toda la autoridad de un país que vivió el apartheid y que sabe precisamente reconocer el racismo institucional cuando lo ve. ¿Y qué hizo el gobierno de Trump? ¿Se puso a reflexionar? No. Lo deportó. Expulsó al embajador de Sudáfrica. Lo declararon persona non grata en los Estados Unidos y lo sacaron del país como si él fuera el problema. Porque para Donald Trump, lo que realmente le molesta a su administración, pues es que lo acusen de racismo. Porque muy en el fondo les incomoda la verdad. Es que los acusan con pruebas. Y este joven, Abrego García, es una de estas pruebas. Sale huyendo de El Salvador porque las pandillas lo amenazan a él y a su familia. Llega a Estados Unidos buscando una protección. La obtuvo porque logra probar que era cierto lo que él decía. Un juez le da una orden judicial en el 2019 que impedía su deportación. O sea, la justicia ya había hablado. Ya había quedado claro que si lo regresaban lo iban a matar. Y aún así, durante uno de estos operativos lo agarran a pesar de todo y lo montan al avión y lo mandan directo a la cárcel de alta seguridad donde lo tratan peor, como el peor de los delincuentes y lo exhiben en un video desde la Casa Blanca. Lo mandan a una cárcel con las peores pandillas de El Salvador de las que él huía. Por cierto, qué irónico que El Salvador le haga esto a un salvadoreño inocente y que no lo proteja al regresar a su territorio, que no lo liberaron gracias a las autoridades salvadoreñas, ni tampoco gracias a las autoridades estadounidenses. Fue gracias a que su mujer lo reconoce en un video cuando lo trasladan al CECOD y hacen este show ahí que ustedes pueden ver, ¿no? Y ahí dice, oye, ahí está la cara de mi esposo. Este video del CECOD que lo distribuye el gobierno de El Salvador y también el gobierno de Donald Trump, lo comparten ampliamente en redes sociales, incluso lo presenta la Casa Blanca durante una rueda de prensa y la esposa salvadoreña dice, mi marido salvadoreño está ahí, no es de Venezuela y tampoco es del Tren del Aragua. Mi pregunta para ustedes, aquí ahorita que estamos en vivo, ¿hasta dónde es esto solo culpa de la administración de Trump? ¿Y hasta dónde también es culpa del gobierno de Nayib Bukele por aceptar a presos que son sus hijos, son hijos salvadoreños y que se los mandan como si fueran venezolanos miembros del Tren del Aragua? Y resulta ser que son sus propios ciudadanos inmigrantes inocentes que huían víctimas de esas mismas pandillas por las que construyeron esos centros penitenciarios, los CECOD. Díganme ustedes en el chat, ¿quién tiene responsabilidad? ¿Si hay responsabilidad de el gobierno de Bukele o no hay responsabilidad del gobierno de Bukele? Yo hago la pregunta, no la acusación. Quiero que ustedes me digan cuál es su opinión. Porque ahora, ¿saben qué es lo que está diciendo la administración de Trump? Y esto también nos lleva a otro punto. Dicen, no, pues ya disculpe, fue un error. Pues sí, porque ya no tenían cómo. Se pasaron días negando esto, días. ¿Se acuerdan que hace unos días yo les dije, ya hay una acusación? Bueno, ya se probó. Y ya salen a decir, ups, se nos fue, en la bola. Que no sabían que no podían deportarlo, que no sabían que ya tenía su situación migratoria desde el 2019 legal. Pero lo peor es que dicen que, pues ya ni modo, y no tenemos manera de regresarlo. Ya no se puede. Como si estuviéramos hablando de una maleta extraviada, ¿no? En una conexión de algún avión. Es un ser humano. Como si se pudiera romper la Constitución de los Estados Unidos y luego decir, perdón, ya fue. Esto no es una historia de burocracia torpe, amigos. No nos confundamos. Esta es una historia de racismo y de abuso. Es una muestra
de cómo se ha deteriorado ya el concepto de justicia cuando se trata de inmigrantes hispanos. Y por eso molesta. No importa si tienen papeles, no importa si tienes una orden judicial que te protege. Si no le gustas a Donald Trump, te desaparece, punto. Porque no es solo que deportaron a alguien que no debían deportar, es que lo hicieron a propósito. Porque la crueldad no fue una consecuencia secundaria, ese fue el objetivo. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí, precisamente fue el objetivo. Y aquí está lo más grave. Porque esto ya no es solamente una historia triste, esto es una advertencia. Si pueden hacerle esto a un residente legal protegido por la ley, pues ¿qué no le van a hacer a cualquiera que les incomode? ¿Cuánto falta para que empiecen a desaparecer ciudadanos estadounidenses, activistas, periodistas estadounidenses, opositores, simplemente porque pueden y los manden ahí o a Guantánamo? Lo de Kilmer no es una excepción, ¿eh? Es parte de un patrón. Un patrón donde el poder se ejerce sin controles, donde las instituciones que deberían delimitar el poder de Donald Trump terminan doblándose ante él. Y eso, amigos, eso debería de preocuparnos a los Estados Unidos y a nuestros hermanos inmigrantes y a los que tenemos familia inmigrante en los Estados Unidos. Porque si en la mayor potencia del mundo ya no hay garantías mínimas, si ya no hay Estado de Derecho y si tratan así a nuestros hermanos hispanos, en un país donde vemos estos caprichos presidenciales con fronteras, y claro, Trump se lava las manos porque esa ha sido siempre su estrategia, ¿no? Provocar, romper las reglas y luego decir, no sabía, fue un error, alguien más lo hizo, que él solo firmó papeles, pero que nadie más firmó la orden de subir a Kilmer a ese avión. Nadie más promovió una política que convierte la deportación en una herramienta de segregación racial. Nadie más, según él, ha dicho en público que esté dispuesto a terminar con la Constitución de los Estados Unidos cuando le estorbe. Y es ahí, amigos, donde entra lo más grave, porque la quinta enmienda de los Estados Unidos dice que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin un debido proceso. Esa garantía la tenemos en todos los países demócratas. El debido proceso también está en México. ¿Y saben qué significa esto? Que esta administración de Trump pisoteó la quinta enmienda como si fuera una cosa que estorba y la puedes botar a la basura. Debido proceso, amigos, es que antes de que el Estado tome una decisión que te perjudique, tú tienes derecho a saberlo. Tienes derecho a defenderte, a presentar pruebas, a ser escuchado frente a un juez. Y en el caso de Kilmer no hubo nada de eso. No le sirvió de nada haber ido a un juez y que le dieran la razón. Lo agarraron, lo deportaron y ahora se hacen los tontos. Y cuando les preguntan si van a arreglar su error, dicen que pues que no, que no. No hay manera de arreglar eso. ¿De verdad no hay un mecanismo para corregir sus propias tonterías, que además son una violación constitucional? Pero sí hay un mecanismo para llenar aviones de personas inocentes, muchos de ellos, y mandarlas a prisiones en Centroamérica. Y hacer todo un circo con sus detenciones. Qué conveniente, ¿no? Esto es lo que pasa cuando se construye esta narrativa de Trump de los hispanos son alienígenas ilegales, criminales, nosotros contra ellos. Eso es lo que pasa, amigos, cuando se normaliza la idea de que hay personas que no merecen protección, solo por nuestro color de piel. Y por supuesto, todo esto lo venden como parte de una política de seguridad, porque somos peligrosos. Como si mandar a alguien inocente a una cárcel de máxima seguridad fuera parte de combatir el crimen en los Estados Unidos. ¿Sabían? Yo se los dije el otro día, según datos del propio FBI, solo el 1% de los inmigrantes tienen récords criminales. 1%. Y lo que más rabia da es la indiferencia, el desprecio con el que se justifica este tipo de tragedias de familias rotas, de un niño de 5 años con necesidades especiales que ya no tiene a su papá y no lo va a tener en su casa. Y si los jueces no hacen nada, si el Congreso de los Estados Unidos no hace algo ejemplar, esto lo va a repetir Donald Trump una y otra vez y las veces que sean necesarias, porque lo importante pues no era que Kilmer fuera culpable o inocente, le da igual. Lo importante era demostrar que nadie está a salvo en los Estados Unidos siendo un inmigrante hispano.
No importa que tengas papeles, que ya hayas arreglado tu situación. Si eres hispano, estás en peligro. Esa es la excusa, la narrativa que quiere construir esta administración de Trump. Miren, hay opciones. Todavía dicen que los expertos que aún un juez en los Estados Unidos podría declarar esto un desacato a las órdenes judiciales por quienes firmaron esa deportación, y eso de alguna forma podría, en teoría, obligar al gobierno a traerlo de regreso. Podría. La verdad, yo creo que es difícil. El Poder Judicial tiene herramientas, la cosa es si va a usarlas o va a voltearse para otro lado. La cosa también es que si no hay consecuencias, esto se va a volver una costumbre, ¿eh? Y miren el doble estándar tan cínico de Trump. Trump indulta a 1,600 delincuentes que invadieron el Capitolio. Invasores. Pero como son blancos, para Trump no son invasores, no son alienígenas criminales. Como son blancos y seguidores suyos, pues son héroes que merecían salir de la cárcel con su indulto presidencial. Pero Kilmer no cometió ningún crimen y a él sí lo deja pudriéndose en una cárcel donde la tortura es parte del protocolo. ¿Por qué? Porque no es blanco. Y porque tampoco es seguidor de Trump. Y porque es un inmigrante de habla hispana. Porque al final lo que define quién merece justicia para Donald Trump no es la ley, es el color de piel, es la nacionalidad, es si eres útil a sus fines políticos o no y el idioma que hablas. Y esto, amigos, va mucho más allá de un caso puntual. Esto es alarmante, es una advertencia para todos los que creen que están protegidos por sus papeles, por sus permisos, por su legalidad. Este es un mensaje para toda la comunidad hispana también que salió a votar volcándose por Donald Trump por las razones incorrectas. Porque yo sé que era una decisión difícil entre Kamala Harris y Donald Trump, pero muchos se volcaron por Donald Trump porque querían parar con la inmigración porque ellos ya habían agarrado papeles. ¡Oh, sorpresa! Y eso es lo verdaderamente aterrador. Vean nada más lo que está pasando en estos momentos. El dólar está colapsando. No es una metáfora, no es una exageración mía. Vamos directo a las notas que están mostrando en tiempo real hoy, 3 de abril del 2025. Mientras estamos hablando, el dólar se está desplomando frente a casi todas las monedas del mundo. Esto pasa justamente después de los anuncios masivos de los aranceles por parte de Trump el día de ayer. Le había nombrado el Día de la Liberación y no se equivocó. Es el día en el que el mundo se libró del dólar. Vaya nada más. Están colapsando las bolsas de valores en Wall Street. Por cierto, miren, el Dow Jones está cayendo 1,000 puntos. Esto es un verdadero infierno económico. Para Estados Unidos, aclaro. Ahí tienen ustedes. Las bolsas de valores están desplomando un día después del Día de la Liberación de Trump. Todas son notas de hoy, ¿eh? Mientras estamos hablando están saliendo estas notas. Sigue cayendo, sigue cayendo. El dólar cae 1% respecto al euro después de los aranceles recíprocos. El dólar cae más de 30 pesos frente al peso colombiano, más de 30 pesos en Colombia. En México, el peso mexicano sube y el dólar cae tras los aranceles de Trump que dejan fuera socios del TEMEC. El karma le está llegando demasiado rápido a Donald Trump. Están en estos momentos colapsando de forma brutal. Y bueno, las declaraciones que les voy a mostrar hoy son impactantes porque la manera en la que Donald Trump quiere vender esto, tapar el sol con un dedo para evitar ocultar su desastre es, por decirlo menos, cínico. Ya lo van a ver ustedes en un momento. Pero déjenme explicarles cómo esto de verdad está derrumbándose como un castillo de naipes. Nada más, fíjense, el índice del dólar ya se cayó a su nivel más bajo que se había visto desde octubre y es apenas el comienzo. Los inversionistas en Estados Unidos están sacando su dinero de los Estados Unidos, se están yendo en estos momentos hacia el yen japonés, están corriendo al franco suizo, por supuesto al peso mexicano,
que conste que no lo digo yo, ahí pueden ustedes ver notas de medios estadounidenses como el mismo Bloomberg, como el mismo Washington Post, como el mismo New York Times, etcétera. Ahí se los voy a dejar para que The Guardian, medios en Reino Unido, el franco suizo también, el oro está subiendo mucho de precio, es decir, todos están abandonando al dólar más rápido de lo que se había visto en un tiempo récord. El día de la liberación, decía Trump. Sí que nos liberamos, pero del dólar todos. Gracias, Donald Trump. Esto no es una guerra tradicional, porque por cierto vamos a ver cómo le están dando este enfoque de guerra. Es una guerra económica provocada por el mismo Donald Trump. Sin estrategia, sin aliados, sin salidas, es él solo contra el mundo. Miren, vamos a ir analizando estos declives, comenzando por mi querido México. En México el peso se está apreciando en estos momentos un 1.4% frente al dólar. El peso históricamente hoy está en estos momentos rompiendo la barrera de los 20 pesos por dólar. Siguiente. Miren lo que está sucediendo ahora. En Colombia se está desplomando el dólar estadounidense, más de 30 pesos en un solo día. Es brutal. Lo dice Bloomberg en línea. Es una caída, amigos, que lo único que está reflejando pues es el miedo real de los inversores en el mercado. Esa es la realidad. ¿A qué? Pues a una recesión global desatada por los mismos aranceles de Donald Trump. Reuters también ya bautizó esto como una estampida hacia los refugios seguros. O sea, el dólar ya no es más un refugio seguro. No es más eso. ¿Qué sí lo es? Fíjense lo que son las cosas. El clásico y tradicional oro nunca falla, pero también el yen, el euro, los CETES, los bonos mexicanos. Los inversores los están viendo como refugios seguros. El euro. Es decir, nada que huela al dólar. No es una opinión mía, ¿eh? Es un desplome con nombre y apellido, con fuentes. Lo que Trump presentó ayer como su grandísimo día de la liberación, pues se convirtió en menos de 24 horas en el día del pánico financiero en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los mercados entendieron mucho mejor que nadie que esto no es liberación de nada. Es aislamiento. No es protección, esto es castigo para ellos mismos. Y bueno, pues lo que está en juego no es solamente la economía de los Estados Unidos, hay que entenderlo. Es el lugar del dólar como moneda dominante global. El Dow Jones, miren. Seguimos con esto, ahí lo tienen. El Dow Jones acaba de perder 1,077 puntos en estos momentos. Amigos, eso no es una corrección del mercado. Eso es un derrumbe brutal y detrás de eso está una estrepitosa caída del dólar estadounidense. Curioso que esto pase mientras Trump sale a hablar de reconstruir América, de hacerlo grande otra vez. ¿Dónde? Porque, a ver, los mercados literalmente se están deshaciendo justo en estos momentos. Miren, ¿qué le está pasando a las grandes marcas estadounidenses? Apple, por ejemplo, en estos momentos está perdiendo 8.5%. Nike se está hundiendo 11%. Los gigantes tecnológicos se están evaporando. Son miles de millones de dólares en pérdidas para las grandes compañías norteamericanas. Así está comenzando ya la nueva recesión de los Estados Unidos, con fuegos artificiales, con banderas, con celebraciones en la Casa Blanca del Día de la Liberación. ¿De qué? Solo ellos saben, porque no hay nada que celebrar. No para ellos. Cuando lo que se están quemando son sus propios ahorros de miles de millones de familias estadounidenses. Lo que ayer Trump presentó como un nuevo comienzo ya tiene consecuencias catastróficas. Y ahí estamos viendo algunas de tantas. 1,077 puntos. ¿Qué es eso, amigos? El Dow Jones cayendo 1,077 puntos. Bueno, ¿se acuerdan cuando hace unos días presentábamos aquí como algo que no se podía creer la caída del Dow Jones de más de 540 puntos? Que eso no se había visto jamás. Ahora ven ustedes, 1,077 puntos en unas horas. Es una caída del 2.55%. El Standard & Poor's 500
se cayó 3.28. El Nasdaq se cayó 4.44. Amigos, son cifras de un apocalipsis financiero que no se veía desde la pandemia, me parece. Pero creo que ni eso. No a estos niveles. En un corto periodo de tiempo, me refiero. La cosa es que, como decíamos el otro día, esto no lo causó un virus, no lo causó una guerra, no fue un desastre en California natural. El desastre de Estados Unidos en estos momentos se llama la Casa Blanca. Trump tiene el cinismo de pararse frente a las cámaras a hablar de patriotismo económico y anunció un arancel base del 10% para todo el planeta Tierra. Y lo dijo como quien lanza ahí una promoción del supermercado de vamos a establecer una tarifa mínima para evitar el engaño en nuestras fronteras. ¿De qué fronteras habla? Fueron sus palabras textuales. La realidad que se está mostrando hoy en los mercados es muy diferente. Esto no fue una tarifa mínima. Este fue el punto de partida. Miren, la Unión Europea va a recibir 20% en sanciones, que en realidad es dinero que va a pagar el propio estadounidense. Todos los productos chinos se habla de un 34%, unos hablan de una base mínima de 10%. Pero si sumamos los aranceles anteriores, pues entonces ya es cuando vemos, conjugando todo, hablamos, por ejemplo, China, un sobreprecio del 54%. Es decir, esto no es una medida recíproca. Es una bofetada arancelaria. Lo que vimos hoy en los mercados no fue una corrección por eso, fue un mensaje. Y el mensaje es que los inversionistas, los que hacen negocios, los que hacen dólares, están huyendo de los Estados Unidos. Porque ese no es un país que sepa hacer negocios en estos momentos. Por eso se están saliendo. Están huyendo precisamente a México, que sí sabe cómo hacer negocios, a Japón, a Europa. ¿Por qué? Ahí lo tienen ustedes, que no lo digo yo. Todas estas no son, repito, correcciones del mercado, no nos confundamos. Detrás de eso hay muchos inversores sacando su dinero y poniéndolo en otros países. Porque entienden perfectamente que no tiene Donald Trump ningún plan. El mejor ejemplo para saber que no tiene un plan es lo que estamos viendo ya. Leía yo hace rato unas declaraciones de Larry Tenterelli, que es de Blue Chip Trend Report, que decía, si solo hubiera sido el 10% en los mercados, probablemente estarían al alza. Pero lo que vimos, pues es peor de lo que se imaginaba todo el mundo. Es dinamita pura para Wall Street. Y eso es muy peligroso porque los mercados no solamente están castigando esta locura de Donald Trump, están castigando la improvisación. Se están yendo de Estados Unidos, no van a invertir ya $1 ahí porque no saben qué va a pasar con el loco de Trump. Nadie sabe si mañana se va a despertar y va a decir el 10% más, el 25% o el 40% a tal o cual país. Nadie sabe en Estados Unidos si eso va a ser el inicio de un programa o es una reacción emocional de Trump. Eso es lo más peligroso. Y en un mundo tan impredecible o en un país tan impredecible, la gente no quiere hacer negocio. Ahora imagínense esto. Apple en estos momentos se está desplomando. Y no por una jugada interna. Se está desplomando porque resulta que las fábricas de sus productos, ¿saben en dónde están? Pues resulta que las fábricas de Apple están en la India, están en Vietnam, están en Irlanda, están en Tailandia, que son penalizadas. Entonces, cuando Trump le pone tarifas a estos países, le está poniendo tarifas y sanciones a una empresa estadounidense como Apple. Y eso les está pegando a ellos. Tienen una caída brutal de hasta el 46%. El dólar se está cayendo frente al euro por eso. El euro está subiendo 2.74% en un solo día, fíjense. El yen y el franco suizo, que no hemos hablado de eso, pero se está disparando muchísimo precisamente porque los inversores están sacando todo de los Estados Unidos pues, porque tienen miedo. El oro, por ejemplo, ayer estaba en máximos históricos porque estaba rozando encima de los $3,167 la onza. Bueno, resulta que hoy retrocede un 2.28% en medio de toda esta volatilidad. Los bonos del Tesoro estadounidense, pues, que suelen ser, digamos que lo más fuerte, lo más seguro que se supone que había en el mundo, se están comprando con tanta fuerza que su debilidad, su rentabilidad ya se cayó. El bono a 10 años, por ejemplo, perdió 13 puntos básicos.
¿Qué pasa? Que un inversor dice, no, hombre, por 13 puntos básicos de pérdida del bono del tesoro, mejor me invierto en un CETE mexicano. No hay una manera de ver esto de una forma positiva, porque además resulta que esto pasa en medio de una tormenta laboral. Hoy mismo sale también el informe de despidos del primer trimestre y se está enterando la prensa que en Estados Unidos nada más en estos tres primeros meses del mandato de Donald Trump, casi 500,000 de estadounidenses se quedaron en la calle desempleados. Para ser exactos, 497,052 estadounidenses se quedaron en la calle, sin empleo. Esa, amigos, es la cifra más alta que se había visto en Estados Unidos después de la gran recesión del 2009. Ya la mayoría de las agencias federales están hablando de esto. Nada más en Washington, por ejemplo, se han registrado 280,253 despidos entre trabajadores, contratistas del gobierno, empresas que de alguna manera dependían de todo eso. Ese es el famoso día de la liberación del que habla Donald Trump. Porque a partir de ayer la mitad del gobierno ya está en la calle. Y eso no es todo, el petróleo también se desplomó. El West Texas, por ejemplo, que es referencia estadounidense, se cayó 7.17% a los $66.59 por barril. El Brent, que también es referencia en Europa, bajó 6.6%. ¿Por qué? Pues porque el mercado ya está anticipando que va a haber una guerra arancelaria que va a frenar todo el comercio global. Y pues con eso, el consumo de energía también se lo va a pasar a traer entre las patas. Ya ni siquiera los republicanos más radicales están defendiendo esto. Nadie puede decir que le salió bien la jugada a Donald Trump. Échenle ustedes un ojo rápido a eso y díganme quién puede salir aquí en el chat a decir Donald Trump está haciendo grande América otra vez. Me amanecí muy contento porque ahora todo va a ser más caro y porque el dólar se está colapsando, se está derrumbando en estos momentos. ¿Quién puede estar contento de eso en Estados Unidos? Miren, Dollar Tree se ha caído 11.8%, Gap 13.7%, Five Below se cayó 19.4% en estos momentos. Es decir, todas las empresas estadounidenses están al borde del colapso. Es la locura brutal. ¿Saben quiénes son los primeros afectados de esto? Las familias de clase media, que compran precisamente en estas tiendas. Donald Trump no compra en Gap ni en el Dollar Tree, Los pequeños inversionistas que ahí tenían sus ahorros, sus fondos indexados, el Standard & Poor's 500, que antes se decía, no, pues si quieres ir a la segura, vete al Standard & Poor's, que ahí inviertes tu dinero y nunca pierdes. Pues no. Hasta eso hizo colapsar Trump ayer. Fondos de pensiones que están ahí. Por cierto, hay que echarle un ojo a nuestro ser RRSP, que, ojo, ¿no? Y ahorita me estoy acordando de eso. Resulta que aquí hay como una especie de Afore. Ay, Dios mío, no me quiero imaginar. Resulta que hay una especie de Afore aquí en Canadá que se llama RRSP. Entonces tú pones ahí tu ahorro para el retiro y estos grandes fondos de pensiones lo que hacen es invertirlos en el mundo. Usualmente los invierten en fondos. Tú se lo das a que alguien lo maneje, por ejemplo, Canada Life o TD Bank, con quien tú tengas tu RRSP, Sun Life, y ellos lo distribuyen. Usualmente lo ponen en BlackRock, lo ponen en Standard & Poor's 500, etcétera, porque son ganancias seguras. Bueno, cuando este tipo de cosas pasan, pierdes dinero de tu pensión, de tu fondo de retiro. Esto, amigos, no nada más es un juego de cifras. Esto es una redistribución de pérdidas disfrazada de un nacionalismo económico tonto. Y si alguien pensaba que esto se puede tapar con un dedo, pues no. Hasta Fitch, por ejemplo, ya salió a decir que muchos países van a entrar en recesión por culpa de Donald Trump, incluido el mismo Estados Unidos, Y muchos inversionistas que van a perder su dinero. Esto no lo está diciendo un demócrata en campaña, lo está diciendo una de las agencias calificadoras más conservadoras en sus proyecciones que está diciendo que Trump está llevando todo al colapso en Estados Unidos. Y no nada más es Estados Unidos. Ahora, los estadounidenses van a tener una ola de represalias en todo el mundo. Ya demasiado tiene Apple y compañía con el propio Donald Trump. Bueno, ahí les encargo porque detrás se vienen las sanciones o contraataques de Europa, de Canadá, de todo el mundo, que van a poner sanciones a esas
compañías estadounidenses las van a quebrar. Y la Casa Blanca supongo que lo sabe, pero prefiere repetir el mismo error apelando a un nacionalismo tonto. Fíjense nada más, llega el punto de que les voy a mostrar lo que sale a decir Fox News, que son los propagandistas de Donald Trump, que literalmente ayer salen a comparar el desastre económico que hoy tienen con la Segunda Guerra Mundial. Hasta están diciendo que hay que hacer un esfuerzo colectivo como cuando las familias estadounidenses fabricaban armas desde casa. ¿Pueden creer ustedes esto que les voy a mostrar? Todos los que hablaron sin rodeos, recuerden que cuando este país iba a la guerra, la gente respaldaba la guerra con su ayuda en casa y produciendo armamento. Todos estábamos completamente comprometidos en este difícil periodo. ¿En serio? ¿Esa es la narrativa que traen los propagandistas de Donald Trump? O sea, saben que se los está cargando el payaso, eso no lo niegan, ¿eh? Que son momentos que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial, que esto es una brutalidad, que muchos van a perder los ahorros de toda su vida, pero hay que hacerlo por patriotismo, como cuando se acuerdan en la Segunda Guerra Mundial, quien quede vivo o le hayan contado, que se hacían armas en las casas de los estadounidenses para ayudar a la guerra. Es una manipulación emocional grotesca. No puedes comparar esto con la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo en lo que Trump se metió porque él quiso meterse y meter a los estadounidenses. No tiene cómo justificar este desastre en el que él mismo se metió, en el que ellos mismos fabricaron. Por eso muchos ya están diciendo que esto es parte de un plan autoritario de Trump. ¿Cuál? Generarle tanto dolor a los estadounidenses que sientan que todo está fuera de control para luego aparecer él a solucionar el caos que él mismo creó. Por cierto, eso es una teoría sacada del manual de Naomi Klein, en este libro que se llamaba La doctrina del shock, que hablaba de provocar crisis. ¿Para qué? Para aplicar medidas impopulares sin resistencia. Ahí está. Y eso es justo lo que estamos viendo. No es normal que un presidente declare una guerra comercial al planeta Tierra porque sí, en horario estelar y luego vea al mundo arder. No es normal que mientras Estados Unidos pierde miles de empleos, según su último reporte, casi 500,000 de estadounidenses que hoy están en la calle desempleados, que ni cheques del gobierno van a recibir porque hasta eso les quitaron ya. Ni Medicare ni Medicaid probablemente vayan a recibir, ni educación gratuita para sus hijos en high school o primaria y secundaria o prepa, porque hasta eso le quieren quitar. Quieren desaparecer la Secretaría de Educación. No es normal esto. Están aniquilando a la clase media y media baja. No es normal que estén usando este famoso Proyecto 2025 como un libreto sin haberse contado precisamente el resultado de lo que esto iba a pasar. Y lo más grave, amigos, no es normal que estén haciendo esto sabiendo que le va a doler mucho a los Estados Unidos y le da igual. Y encima le ponen el Día de la Liberación. Esto no es una liberación de nada. Este es el primer día del infierno económico de los Estados Unidos que apenas comienza. Y si no hay una respuesta contundente de los países a los que puso tarifas, que es el planeta entero, que la va a ver, entonces ahí vamos a ver cómo escala esto. Porque lo que comenzó ayer con su famosa liberación de aranceles al planeta Tierra va a terminar con restricciones a los Estados Unidos, censura, alertas de viaje, como ya las tienen muchísimos países como Canadá, la Unión Europea, Reino Unido. Entonces, hoy los mercados no mienten. La bolsa colapsó, el dólar se está desplomando, el petróleo cayó, los despidos estadounidenses aumentaron. Ese es el verdadero saldo del Día de la Liberación. Esto es de los que no nos quiere hablar Fox News y mejor prefiere comparar esto con los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. Nada más ridículo se había visto. Solo una muestra que es importante tener en mente. Me van a decir, bueno, pero hay productos, como ya lo mencionó la presidenta, que ahora voy a explicar, industria automotriz, que estamos todavía en una negociación, lo que tiene que ver con autopartes, que es dentro de un mes, que todavía no se concluye, donde se impusieron tarifas de, en el caso de automotriz, 25%, autopartes todavía no tienen tarifas. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas.
Pero las que están exentas, los sectores que ya están exentos, por ejemplo, el agroalimentario, todo lo que es agroalimentario. Bueno, aquí puse el aguacate, que es como el más, que tenemos más presente. Todos los productos agroalimentarios. Manufacturas electrónicas, eléctricas, química, todo lo que tiene relación con la industria química. Vestido y calzado, que para México es muy importante, como ustedes saben. Dispositivos médicos y farmacéuticos, maquinaria y equipo. Aquí puse como un collage de fotos para que tengamos claro de qué estamos hablando. Son millones de empleos en todo el país que tienen tasa cero, es decir, no tienen tasa. Y pensamos, esa es la prioridad que nos ha dado la presidenta. Hay que proteger el empleo, buscar que no haya afectación a todos esos sectores que están en todo el país, toda la República Mexicana. Repito, agroalimentario, manufacturas electrónicas, eléctricas, químicos, vestido y calzado, dispositivos médicos, farmacéuticos, maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. Me dirán ustedes, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces recapitulo. La estrategia está funcionando, la que marcó la presidenta. Sí se tiene un trato preferencial. El único tratado que tiene cero es el de México, Estados Unidos y por ende Canadá. ¿Ahora qué sigue? Resumo. Vamos a estar trabajando para que vehículos terminados, que tiene se denomina tarifa global, esa fue anunciada antes de las tarifas recíprocas que se anunciaron ayer, se impuso una tarifa global de 25%. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. Acero y aluminio es un poquito más del 2% de las exportaciones de México. Estados Unidos tiene superávit. Entonces, vamos a estar trabajando los próximos 40 días. Recuerden ustedes que tenemos 2 cartas paralelas del Tratado de Libre Comercio que versan sobre industria automotriz, acero y aluminio, y es nuestro punto de partida en las negociaciones que ahora iniciamos. Calculo 40 días. Porque además así está establecido. Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora, que en vehículos terminados, acero y aluminio, y en lo que hace a la tarifa de quienes no están dentro de las reglas de origen del tratado, logremos las mejores condiciones posibles, para que entonces la competitividad de México sea muy alta. Eso es lo que sigue, y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones. Por lo pronto, si regresamos al mapa que pusimos, esta es la realidad en la que estamos. Vamos a consolidar esta posición. Nuestra presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados y maximizar las ventajas comparativas de México. Esto ya es hoy una ventaja muy importante, porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo. Entonces, presidenta, este sería el informe. Gracias, Marcelo. Pues vamos con las preguntas sobre el tema. Vaya, ¿no? Trump intentó castigar a México con aranceles y miren lo que pasó. Terminó suplicándole pues que no lo dejáramos solos. Ahora les voy a poner el contexto de todo lo que pues por razones diplomáticas no se dice, ¿no? Pero apenas lanzó su amenaza de imponer un 25% a nuestras exportaciones, 10%, 15%, dependiendo de cómo viera el sapo iba a la pedrada, pues se le vinieron encima los empresarios estadounidenses, se le fue encima el mercado. Ayer veíamos y hoy en la mañana lo analizábamos, cómo las bolsas de valores Wall Street colapsando, el dólar perdiendo terreno frente a muchas monedas. Y cuando le preguntan a Donald Trump qué pasó, pues sale con que finalmente, tratándose de México y Canadá, va a posponer o que todavía lo sigue analizando. Dice que está viendo otras opciones. Traducción al español o al inglés, como lo querramos ver, volvió a doblar las manos. México le ganó otra vez. ¿Cómo? Sin disparar
un solo tiro. Esta ya es la tercera vez, por cierto, es el tercer round que se repite con el mismo resultado. Trump intenta usar a México como chivo expiatorio, lanza una amenaza. Acuérdense que al principio nos culpaba de la crisis de FENTA, del tema migratorio, del déficit comercial, lo que sea. Y al final, pues, ¿qué pasa? Que termina reculando. Porque tratándose del mundo, bueno, pero tratándose de México, que estamos ahí a un ladito, que nuestras economías están sumamente entrelazadas y que nos hemos vuelto sumamente necesarios o indispensables para la economía estadounidense, Trump se está dando cuenta de algo. No puede afectar a México sin que ellos paguen los platos rotos. Cada vez que Trump intenta jugar a la carta de los aranceles, ya nos queda claro cómo termina en un efecto boomerang esto. Y esta fue una ocasión más en la que vemos, ya escuchamos ahí las palabras de Marcelo Ebrard de hace apenas unas horas, que lo puso con números fríos. Y no solo números, puso un mapa, como ustedes vieron, que es un mapa económico muy completo, que muestra que si Estados Unidos le mete aranceles a México, pues no nos va a castigar a nosotros. Realmente a quien va a castigar es a sus propias familias estadounidenses y empresas y a los multimillonarios amigos de Donald Trump. Por cierto, ¿recuerdan ustedes que Amazon va a poner un mega centro tecnológico en México? ¿Qué va a pasar con todos los servicios de gigantes como Amazon? Muchas autopartes de Tesla que se fabrican en México, Chevrolet, Ford, pues va a meter en crisis a su propio sistema logístico y a los propios productos estadounidenses, su propia cadena de suministro que depende muchísimo de nuestro país. Miren, vamos a los detalles porque de verdad que esto que estamos viendo hoy es histórico. Como siempre les pongo algunas fuentes de respaldo para que ustedes verifiquen que la información que estamos hablando es real, porque Trump dijo que iba a imponer un arancel pues, a todos los países del mundo, incluido en un principio a México y a Estados Unidos, incluido por supuesto a los productos mexicanos y canadienses a partir, decía él, del 1 de febrero. ¿Cuál era la excusa con la que Trump decía que iba a hacer esto? Pues lo de siempre, ¿no? Que hay demasiada migración irregular, que hay mucha FENTA entrando por la frontera sur, que Estados Unidos pues está subsidiando a México y a Canadá con su déficit. Pausa. Cuando decimos déficit, Trump se refiere a que Estados Unidos le compra más a México de lo que nosotros compramos a Estados Unidos. A ver, esa no es nuestra culpa, mano. Que des caro, ese no es mi problema. Se llama libre comercio y hasta donde recuerdo, quien puso las reglas de libre comercio fuiste tú. Es decir, Estados Unidos, la cuna del capitalismo, ahora no le gusta. O sea, todo lo malo del mundo, según Trump, es culpa de México, es culpa de Canadá, es culpa del planeta, pero no de malas decisiones de ellos mismos. Lo mismo de siempre, nada nuevo. Nada más que en esta ocasión, pues hubo una respuesta inmediata, muy bien diseñada. Ebrard sale en conferencia desde el Palacio Nacional, lo deja muy claro que esa medida sería un error estratégico que iba a golpear directo al consumidor estadounidense. Pero fíjense, déjenme hacer una pausa también aquí, porque estamos empezando a ver un poco el juego muy inteligente de Claudia Sheinbaum manejando a Donald Trump. Canadá ha respondido con mucha furia a Estados Unidos, yo diría de manera heroica. ¿Qué ha originado eso? Una confrontación que cada vez se vuelve más difícil de que se reconcilie. Yo diría ya irreconciliable. Los sentimientos están a todos lo que dan. En cambio, Claudia Sheinbaum mantiene una postura muy calmada. Todavía ayer decía, no vamos a hacer ojo por ojo, no se trata de venganza, no agrede a Donald Trump, no lo contraataca en amenazas, no responde en el discurso beligerante, pero dice, aquí debajo de la manga tengo una baraja. Y Donald Trump, que no es tonto, sabe cuál es esa baraja. Es decir, no lo confronta, no lo provoca, pero le hace manita de puerco. Y al final Trump tiene que ceder. Al final, lo que vemos hoy, la concesión para México, no es una caridad. Se da cuenta de que si Trump impone
ese arancel del 25% a los autos, por ejemplo, que se ensamblan en México, pues eso le va a costar 10,427 millones de dólares extra que van a pagar los consumidores gringos. Nada más en el tema de autos. Estamos hablando de más de 12 millones de familias estadounidenses afectadas. Y si hablamos de computadoras, amigos, pues el golpe es brutal también. Estamos hablando de 7,104 millones de dólares. Eso lo van a pagar 40 millones de hogares estadounidenses. Es decir, la ruina para la base electoral de Donald Trump también. ¿Cuánto van a pagar en pantallas y televisores que les encantan? Ver el Super Bowl, consumir contenido. 32 millones de familias estadounidenses iban a tener que pagar 2,397 millones de dólares más. Refrigeradores, fíjense, que también son hechos en México, iban a tener que pagar los estadounidenses 817 millones más en refrigeradores mexicanos. Eso es lo que Trump no puede tapar con estos discursos de campaña. Es decir, no es una concesión. No vaya usted a creer que esto es un favor que Donald Trump nos hace porque, qué bien le caemos. No, por supuesto que no. Aquí no hay favores. Esto es negocio. Y lo más grave para él es que esas cifras pues no vienen de México. Las confirman consultoras de Estados Unidos. Hay reportes que ustedes pueden ver aquí de Bloomberg, de varios medios. Ahí está, por ejemplo, Merca 2.0, ahí está La Jornada, ahí lo está analizando Infobae, Excelsior. Es decir, son datos en los que coinciden, amigos, fuentes nacionales mexicanas, fuentes estadounidenses, fuentes internacionales, incluso hasta un análisis del US Chamber of Commerce ya salió a confirmar pues, que esto iba a perjudicar más a los Estados Unidos que al propio México. Sobre todo en la manera en la que Sheinbaum estaba planeando un contraataque que ya era más que evidente. Que por cierto, Sheinbaum dice, a ver, no es ojo por ojo, manito, te va a doler, pero no vayas a creer que es venganza. Nomás es que tú cuidas lo tuyo y yo cuido lo mío y cada quien que cuide sus canicas. Y todo el mundo sabe que si rompe México con Estados Unidos, pues se cae. Sí, la economía mexicana va a sufrir, pero también se cae la economía estadounidense. Es decir, no nos caemos solos. Porque México no es un proveedor más. México es nada más y nada menos que el primer socio comercial de los Estados Unidos desde hace 2 años. Ya somos el número 1. Por encima de China, por encima de Canadá, muy por encima de Alemania. Y eso, amigos, tiene un impacto brutal. ¿Por qué? Pues porque los sectores que se iban a ver más afectados son justamente los que más generan empleo en los Estados Unidos, que ayer, según datos oficiales de los Estados Unidos, casi 500,000 de estadounidenses perdieron sus empleos en los últimos 3 meses. De que llegó Donald Trump ahorita, hay casi 500,000 de estadounidenses desempleados, producto de estas malas políticas. Súmenle este golpe a México que iba a terminar con un efecto boomerang de desempleo en los Estados Unidos, que le iba a afectar en el supermercado, en las automotrices, en la electrónica, en los electrodomésticos, microondas, lavadoras, refrigeradores, equipos médicos. Todo eso, amigos, todo eso depende de un flujo comercial con México. Y no se trata nada más de un tema de lujo para los estadounidenses. Son productos básicos, porque imagínate en estas fechas, si no tienes un microondas, si no tienes un refrigerador, si no tienes una estufa, un auto para ir al trabajo, o algo básico como un teléfono móvil. Son productos que ya se han vuelto indispensables. Pero hablemos de los productos básicos. A ver, frutas, verduras, carne, si ustedes quieren hasta la cerveza, medicamentos. Si interrumpía Donald Trump todo ese flujo de México haciéndolos más caros, pues no nada más iba a subir un poquito la inflación en Estados Unidos, iba a desatar una verdadera crisis inflacionaria que iba a costarle la reelección a los republicanos. Ese iba a ser el ataúd político de Donald Trump. Y eso es exactamente lo que hizo pues que Donald Trump reculara. Porque cuando sus propios donantes, las grandes empresas, sus amigos multimillonarios, los agricultores estadounidenses, las automotrices, los minoristas, Walmart, por ejemplo, que está en apuros, se dan cuenta de lo que iba a pasarles gracias a las medidas de Trump, dijeron, ¿sabes qué? Ya basta. Así ya no juego.
y no te vuelvo a ayudar nunca. Olvídate de que le voy a poner $1 a la campaña, $1 a la campaña de los republicanos. No vas a jugar con nuestra rentabilidad ni con nuestras ganancias por tus excusas políticas. Con la billetera no. Esa es una regla de los multimillonarios. No vas a reventar la cadena de suministro nada más porque se te ocurrió decir que México tiene la culpa de todo y nos vas a joder a nosotros. ¿Ya vieron ustedes cómo está Macy's? Los números de Walmart. Es Target, por ejemplo. Y en eso, bueno, aparece otro elemento que Trump claramente no vio venir, ¿eh? El hecho de que México y Canadá no se pelearon entre ellos como la vez pasada. Al contrario, ahora resulta que México y Canadá estaban muy bien coordinados. ¿Cómo? Pues Canadá responde con ajustes a su política energética, con amenazas veladas que ya se le había cantado. Le había dicho que iba a revisar todos los privilegios fiscales que otorgan empresas estadounidenses, comenzando con Tesla, nada más. Y México, pues, sin tanto escándalo, sin amenazas, sin hablarle fuerte a Trump, nada más dijo, tenemos plan A, plan B, plan C. Oye, ¿qué cuál es? En su momento. Tú no te preocupes, manito, no es nada personal. Tú ve por lo tuyo, que yo veo por lo mío. Y que caiga el que tenga que caer. Estamos preparados. Esa fue la frase de Sheinbaum. Y no era una bravata. Era una advertencia muy, muy clara. Lo que Trump no entendía, o fingía no entender, yo creo, pues es que la economía norteamericana es una red compartida. No puedes aplicarle un arancel a México como si estuvieras en contra de nosotros si fuéramos un país que está del otro lado del mundo. Estamos ahí a un ladito, no nos puedes ignorar. Si tú le pones un arancel del 25% a México, pues ¿qué pasa? Que ellos mismos se están disparando en la rodilla. Porque los autos que se venden en Michigan, por ejemplo, tienen partes que vienen de Puebla. Porque las computadoras que usan en Silicon Valley se ensamblan en Jalisco. Los aguacates que tanto les encantan en el supermercado, pues vienen de Michoacán. Los tomates vienen de Sinaloa, en Estados Unidos. Si tú cortas toda esa red, pues no vas a dañar a México. ¿Va, por supuesto, a sufrir México en su economía? Por supuesto que sí. Encontraremos a quién más venderle eso, pero claro. ¿Tú crees que vas a lidiar en el mundo con ver quién te compre verdura, fruta, carne, petróleo? Son bienes de consumo básico. Algún lado lo vas a vender. Y Sheinbaum, por cierto, ya estaba hablando con China, estaba hablando con Rusia, estaba hablando con Europa. Ya había una solución. Lo único que iba a pasar es que Donald Trump iba a dañar al consumidor estadounidense justo en un momento donde tiene escasez de productos básicos. Un ejemplo, el huevo. Por las razones que ustedes quieran. Muchos me van a decir que el huevo fue por tal o cual razón. La gripe aviar, sí, por supuesto. Yo no digo que no. El problema no es ese. El problema es que estés peleado con el mundo y nadie te quiera vender huevos a buen precio porque les pusiste tarifas. Porque fuiste tú el que jodió el mercado y las cadenas de suministro. Por eso ahí veían ustedes a Trump hablándole al propio Dinamarca, que acababa de amenazar unos días antes, y a México también diciendo, oye, ¿cuántos huevos me puedes mandar? Me faltan huevos, literalmente. Eso, pues era un gran problema ya para los Estados Unidos, pero también para los productores estadounidenses, para el camionero, para el empleado del supermercado, para el técnico de una planta que depende de esas piezas. Yo me acuerdo cuando Alba y yo trabajamos en la Honda, por ejemplo, se vino la pandemia, se interrumpían las cadenas de suministro y no había trabajo. Se paraba la planta. ¿Por qué? Porque no llegaban componentes que venían de México. ¿Por qué no los mandaba a México? Porque a su vez lo hacía con partes que venían de China. Y China porque a su vez dependía de elementos o de tierras raras o de materia prima que venía de Taiwán, por ejemplo. Entonces, cuando cortas la cadena de suministro, lo que haces pues es dispararle a tu propia economía, pero también a tu base electoral. Y eso, amigos, eso sí que le duele a Donald Trump. No es una adivinanza. Hay antecedentes. Miren, en el 2019, Trump hizo algo muy parecido a esto. ¿Qué pasó? Pues terminó dando marcha atrás en menos de una semana. En el 2020, vuelve a la carga Donald Trump con el tema del acero y el aluminio y también se vio obligado a retroceder. Bueno, esta vez el patrón se repite. Lanza el anuncio, lo celebra como si fuera una hazaña y después pues empieza a matizar. Dice que esto no va a ser para todos los productos, que tal vez se aplique por sectores. Busca excusas.
Dice que a lo mejor va a negociar. ¿Negociar qué? O sea, se echó para atrás. La diferencia es que ahora ya nadie le cree en sus excusas. Los mercados reaccionaron muy mal. Los empresarios, amigos, ya no se tragan el discurso de Trump de que esto es por el FENTA o por los inmigrantes, etcétera. Esto es porque necesita recaudar más dinero para sus arcas, porque le dejaron un gobierno quebrado y no puede salir a decir que va a subir los impuestos porque se oye mal. Por eso lo vende como tarifas contra el mundo. Nada más que en el caso de México, pues ya se encontró con un México muy diferente. Un México que actúa no desde la venganza, desde la estrategia. Mis respetos para Claudia Sheinbaum. Es difícil no dejar que te guíen las emociones, sobre todo cuando Trump puede sacar a sus casillas a cualquiera fácilmente. Pero ahora Donald Trump se está dando cuenta que la relación con México ya no es vertical, Ya no hay una interdependencia mínima en donde Donald Trump pone las reglas y México obedece. México tiene lo que Estados Unidos necesita. Ese es el gran secreto. Y no lo puede reemplazar. Ni con China, ni con India, ni con Vietnam. Porque, pues, primero por un tema de logística. Pero luego también hay un tema de geografía. Y luego, por supuesto, también, que yo creo que es lo que menos le importa, pero bueno, pues si sirve de algo lo digo, por el tema de los tratados comerciales, que ya estaban ahí. Pero también por integración industrial. Y todo eso, pues le da a México una ventaja que Trump no puede ignorar. Y por si fuera poco, esta narrativa del FENTA, la excusa de la migración, el tema de los aranceles que se le cae hoy con todo esto, porque las agencias federales de Estados Unidos, por cierto, salen la semana pasada y reconocen que la mayoría del FENTA que ingresa a los Estados Unidos entra por puertos controlados por sus propias autoridades. ¿Saben qué es eso? Corrupción de las mismas autoridades aduaneras estadounidenses. Ahí hay complicidad. También, por cierto, en este tema se destapa la cloaca de que los inmigrantes que cruzan no vienen en su mayoría de México. Vienen de Centroamérica, vienen desde Haití, vienen desde la India, incluso desde China. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los aranceles a los refrigeradores? Pues nada. Pero en campaña, y Trump no ha dejado de estar en campaña, pues todo sirve. O él pensaba al menos que todo servía. Lo interesante, amigos, es que esta vez, pues la opinión pública también notó el juego que está aquí de por medio. Y en los medios estadounidenses, incluso ya los conservadores, los más pro-Trump, pues ya hay voces que empiezan a criticar la política comercial de Donald Trump porque están diciendo, oye, este tipo nos está hundiendo. Y ya se dieron cuenta que castigar a México es como castigar a las propias grandes empresas estadounidenses. Ford no es mexicana hasta donde yo sé. Opera en México, pero es estadounidense. Chevrolet, General Motors, pues, tampoco es mexicana. Entonces, ¿a quién iba a hundir realmente Donald Trump? Stellantis, por ejemplo. Pero bueno, pues Trump parece estar más preocupado por hacer ruido que por construir soluciones. Y mientras, pues miren lo que son las cosas. México sigue exportando, México sigue creciendo, sigue ganando mercados, porque aunque en Estados Unidos digan que ellos son los que mandan, pues la realidad es que cada vez dependen más de México. Y esto ya nos quedó clarísimo. Lo saben también, sobre todo los gobernadores fronterizos. Lo saben los alcaldes de ciudades como San Diego, Tucson, El Paso, Laredo. Ellos sí saben lo que significa para ellos detener el flujo comercial con México. Sería la ruina. Ellos sí saben que cerrar esa puerta pues significa un paro técnico en sus fábricas estadounidenses, desabasto en sus supermercados, una caída brutal en sus ventas, una pérdida de empleos de Estados Unidos. Por eso, amigos, cada vez que Trump amenaza, pues ellos son los primeros en levantar el teléfono. Ellos son los primeros en sentir la presión. Bueno, imagínense hasta qué punto que hasta la CNN estaba haciendo una entrevista con un exfuncionario del Departamento de Comercio. Hasta la CNN sale y dice, este funcionario, la relación con México no es una opción, es una necesidad. Es decir, aunque no les guste, con todo y que no seamos sus favoritos, saben que nos necesitan. No es que por bonitos nos hayan hecho un favor. Y cuando esa necesidad se vuelve tan evidente, pues entonces el chantaje de Trump pierde fuerza. Es un juego muy estratégico el que jugó aquí Sheinbaum.
¿Y saben qué? Demostró nuevamente que no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque hay una claridad. Porque México no solamente resiste el golpe, le da la vuelta. Y otra vez dejó a Trump arrinconado. En un año, por cierto, donde él pensaba que iba a poder imponer su narrativa otra vez, hablar de que México se dobló, que hizo lo que él quiso, que él manda en nuestro país. Y vean, se ha llevado el tercer portazo. Y aquí ha perdido 3 rounds de 3. Así que si alguien todavía cree que México es un socio débil, pues que se fije bien lo que acaba de pasar por tercera ocasión. No solo no nos impusieron aranceles, somos los únicos en el mundo, Canadá y México, que lo hicieron retroceder. Y francamente, amigos, la gran parte de este mérito se lo ha llevado la presidenta Claudia Sheinbaum. Y eso, en términos geopolíticos, amigos, eso es una victoria brutal. Silenciosa, ya ni tanto. Incluso ya se está hablando en muchos medios europeos de que la mujer más poderosa del mundo es la presidenta Claudia Sheinbaum. Le hicieron esa pregunta incluso en una mañanera, porque lo saca un importante medio de comunicación estadounidense. Y ella dice pues, que no se considera ni de cerca la mujer más poderosa. Pero bueno, ya es la interpretación que están haciendo, por supuesto, muchos medios a este tercer round que acabamos de ver. Qué ironías de la vida, ¿no? Así que aquí vamos a estar muy al pendiente y nos vemos en el próximo podcast.